Satisfecho, creo que esto es bueno para el país, una muy buena resolución del presidente de la República, una buena reunión del Consejo Superior Tripartito. En primer lugar, hubo acuerdo unánime en que se inicia la tercera etapa de esta sexta ronda de negociación colectiva y todas las partes van a participar. En segundo lugar, hubo acuerdo en iniciar cuanto antes. En tercer lugar, hubo acuerdo en que el plazo inicial de negociación fueran 3 meses, que solamente en casos excepcionales, a pedido de las partes, pudiera ese plazo prorrogarse. Hemos explicado detalladamente los lineamientos del Poder Ejecutivo, que sustantivamente se mantienen y que establecen que para los consejos de salarios retroactivos al 1 de julio y por el plazo de un año que va desde el 1 de julio al 30 de junio de 2017, se aplican los lineamientos, esa es la propuesta del Poder Ejecutivo, relativos a 2015, que es 10, 8,5 y 8, según sean sectores dinámicos, medios o en problemas. En tercer lugar, también el Poder Ejecutivo ha señalado que para los salarios denominados sumergidos estamos aplicando la inflación ocurrida entre el 1 de julio del 2015 y el 30 de junio del 16, que es una inflación del 10,94% y que se redondea hacia arriba, de modo de mejorar los salarios más vulnerables del país. Estamos hablando que lo que era el año pasado 12.000 pesos pasa a 13.400 y lo que eran 14.000 pesos pasan a 15.600. Estos son salarios de 40 horas semanales. Esto hace que para salarios de 48 horas semanales, por ejemplo, en los de 15.600 se pase a 18.700. Creemos que ese es un dato importante para seguir con el compromiso del gobierno de seguir mejorando los salarios más bajos. A esos salarios se les aplicará el 3,5 y 2,5% diferencial por encima de lo que son las pautas específicas generales. Creo que por otra parte también hemos dejado claro que estamos promoviendo otros aspectos de la negociación colectiva. Desde el 1 de agosto se ha dado un impulso al Sistema Nacional de Cuidados y estamos impulsando, por ejemplo, esa negociación como ya se ha hecho en algunos grupos que han negociado en estos 15 meses, que es el tema del sistema de cuidados, todo el tema de la cultura del trabajo y la formación profesional, todo lo que signifique en esos aspectos avanzar en otros puntos de la negociación que también hacen a la mejora de las condiciones de vida, de trabajo y a las condiciones familiares de los trabajadores. Y en ese sentido tenemos la satisfacción de que se puede avanzar y creemos que estamos en el buen camino a ese respecto. ¿Cuál fue el clima dentro? Porque hubo un cuarto intermedio y Mailos del sector comercio salió un poco molesto por los pedidos, dijo, del PIT-CNT. Y sin embargo es un sector que ya estuvo acordando en la primera etapa, en la primera parte del año, e incluso a veces por encima de lo pautado por el gobierno. En primer lugar, este gobierno y este ministerio en particular es muy respetuoso de todas las diferentes opiniones de los distintos gremios, sean empresariales o de trabajadores. Cuando tenemos un planteamiento escrito, una declaración pública, la atendemos, la analizamos y damos las respuestas cuando corresponde. Hemos sabido de la conferencia de prensa que realizara el día de ayer la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, hemos estudiado atentamente lo que allí se ha dicho. Y bueno, también lo escuchamos hoy en ocasión de esta reunión, que reitero, se desarrolló en un muy buen clima, pero también es cierto que hay datos de la realidad. En la negociación de este primer semestre del 2016 hubo varias asociaciones y cámaras empresariales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio y Servicio que hicieron acuerdos no solamente sobre estos lineamientos que hoy estamos informando, sino superiores. Por ejemplo, el acuerdo del Supergas
que el gobierno no lo votó porque superaba los lineamientos. Y no solamente superaba los lineamientos que habían, sino que superan estos también. Sabemos que en los últimos días la Asociación de Supermercados ya ha adelantado un 10% de salario a sus trabajadores al 1 de julio, cuando todavía ni siquiera ha comenzado la negociación. Por tanto, yo creo que esto que ha resuelto el señor Presidente de la República con el trabajo conjunto del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo son buenos lineamientos que van a seguir contribuyendo a tener empresas sostenibles y sustentables en el Uruguay, van a seguir contribuyendo a las mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y al desarrollo del país. ¿No van a afectar, por ejemplo, a las fuentes de trabajo en el comercio? Porque eso entienden los empresarios. Incluso dijeron que en los primeros 3 meses del año se perdieron unos 10.000 puestos. Yo reitero que en este aspecto, lo decía antes, a nosotros respetamos y consideramos las opiniones que hemos recibido, pero también vemos las realidades, porque hubo varias cámaras empresariales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio que han firmado en estos días pasados, las semanas pasadas, acuerdos superiores a estos que estamos hoy estableciendo. Y estamos atentos, con un ojo en los ingresos, con un ojo en el empleo. Hay datos que vamos siguiendo permanentemente de la evolución del salario, que hasta ahora no ha habido pérdida salarial. En los últimos días hemos tenido algunas señales básicas, no sustantivas, pero alentadoras en la situación del empleo en el país y en la situación del desempleo en el país, y estamos abiertos a la consideración de las opiniones de todas las partes para seguir avanzando. Un ámbito específico para eso va a ser el Consejo Superior de Trabajo, que ha sido una iniciativa del PIT-CNT, pero que ya hemos acordado con las cámaras empresariales una reunión de exploración de cómo conformar ese ámbito, de cómo definirle sus objetivos, al mismo tiempo que conversaremos con el PIT-CNT, y creo que allí va a haber oportunidades de otro ámbito de diálogo y de negociación para seguir mejorando la situación del trabajo en el país. El representante de la Cámara de Industrias en la reunión dejó claro que esto eran pautas del Poder Ejecutivo, pero que después iba a depender de cómo se comportara cada subsector y de la realidad de cada subsector. ¿En qué medida el gobierno está dispuesto a hacer valer su palabra para que estas pautas se cumplan? Está claro que estos son los lineamientos de la negociación colectiva del Poder Ejecutivo. La ley de negociación colectiva en el Uruguay habilita, como ha sucedido, que las partes puedan acordar otras cosas. Nosotros informábamos, por ejemplo, en la culminación de la segunda etapa de esta sexta ronda, que de los 98 grupos y subgrupos que acordaron, llegamos a un consenso tripartito en aproximadamente el 60%. En cualquier país del mundo, 60% es una buena cifra. En la tercera etapa de esta sexta ronda, tuvimos aproximadamente un 60% de acuerdos tripartitos. En cualquier parte del mundo eso es una muy buena cifra, pero en Uruguay significa un descenso en relación a la experiencia que teníamos desde 2005, donde los acuerdos tripartitos superaban el 85% y hasta el 90%. Ese es un dato. El Poder Ejecutivo, en la tercera etapa pasada, que culminó, estamos hablando de los ajustes retroactivos al pasado 1 de enero, los últimos que se firmaron, en la gran mayoría de los últimos firmados, el Poder Ejecutivo votó en contra o se abstuvo. ¿Por qué? Porque empresarios y trabajadores acordaban en forma bipartita, y eso es legal, acuerdos con ajustes salariales superiores a las pautas del Poder Ejecutivo. Y eso es posible. El Poder Ejecutivo lo que trata y tiene como objetivo principal es tratar de que la negociación se encauce dentro de estos lineamientos. Ese es el objetivo del Poder Ejecutivo. Pero obviamente las partes, por la propia ley de negociación colectiva,
pueden resolver cosas superiores a las de los lineamientos del Poder Ejecutivo. ¿Cómo sigue ahora todo el tema de las negociaciones? ¿Qué otras Nosotros instancias? estamos convocando para la próxima semana. Esta fue una resolución unánime del Consejo Superior Tripartito de convocar de inmediato, y ya lo estaremos haciendo para cumplir primero con lo que ha resuelto hoy el Consejo Superior Tripartito, que es concordante con la posición que ha asumido el Presidente de la República y que nos ha instruido en particular a este Ministerio. ¿Es en el sector comercio y servicios donde están los salarios más bajos, más sumergidos o no? La situación de los salarios más sumergidos se da en distintos sectores de actividad. Existen sectores del comercio con esa situación, existen sectores rurales en esa situación, existen en esa situación otros sectores. Creo que estos lineamientos que promueve el Poder Ejecutivo están contribuyendo a mejorar la situación de estos sectores dentro de las posibilidades que hoy el país tiene para continuar su desarrollo.